El tema de hoy se llama ¿por qué nos congregamos? Y espero en el nombre de Jesús que pueda transmitir lo que Dios puso en mi corazón a sus corazones. Y nos vayamos de aquí no solamente edificados, sino con una perla de sabiduría que cambie nuestras acciones dentro de la iglesia. La forma en que nosotros vemos a la congregación y la forma en que vemos nosotros el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la bendición de estar acá, por cada una de las personas que has invitado esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tienes para nosotros un mensaje salido de tu corazón. Ayuda mi mente, mi corazón y mi espíritu, Señor, para que sea consecuente con tus pensamientos. Que salga de mi boca todo lo que tienes para nosotros, Señor, que salgamos edificados, tanto mis hermanos como yo, con este mensaje. Abre nuestro entendimiento, te rogamos en el nombre de Jesús que quites cualquier interrupción, cualquier cosa que nos quiera distraer y que podamos concentrarnos, Señor, en reverencia hacia tu santa palabra. En el nombre de Cristo bendecimos esta noche y te agradecemos una vez más. Amén. Hermanos, vamos a estar concentrados en Hebreos en el capítulo 10. Ese es donde vamos a estar, así que le puede ir y le puede poner una marca. Vamos a estar paseando un poquito hacia atrás de Hebreos capítulo 10 y un poco hacia adelante del capítulo 10 de Hebreos. Pero básicamente la enseñanza está centrada en un texto áureo que lo encontramos en Hebreos 10, 23, 24 y 25. Hebreos 10 del 23, 24 y 25. Y voy a leer lo que dice el texto. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese es el texto que vamos a tener como texto central, mis hermanos. Y la línea que vamos a subrayar para la enseñanza de esta noche es: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si yo pudiera hacer una encuesta ahorita entre todos los que estamos acá y los que tal vez visitan otras iglesias y les preguntara ¿por qué se congrega?, ¿cuál sería la respuesta que me darían? ¿O cuál sería la respuesta que tendrían para sí mismos? ¿Por qué me congrego? ¿Cuál es la razón por la que yo vengo y me reúno en una iglesia con un grupo de personas a escuchar la palabra, a adorar al Señor y muchas veces, incluso a veces hasta calentarme la cabeza con nuestros hermanos, los unos a los otros? Porque ciertamente la iglesia está compuesta de esta manera. Y déjeme decir la expresión: no todos los que se congregan son cristianos, pero todos los cristianos se congregan. Déjeme repetirlo de nuevo, por favor. No todos los que se congregan son cristianos, pero todos los cristianos se congregan. Y si usted cree que yo estoy diciendo algo incorrecto, Jesús dice que la cizaña y el trigo crecen juntos. Es la misma referencia a la que estamos utilizando ahora. No todas las personas que asisten a las iglesias son cristianos. Y déjeme separar la palabra cristianos de salvación, porque no estoy diciendo que las personas que se congregan o no se congregan son salvos o no son salvos. Eso lo determina el Señor. La salvación, la justificación es de Dios. No hay un solo ser humano que pueda salvar a nadie, ni salvarse a sí mismo. Es Dios el que nos salva a nosotros. Y el ser cristiano es un estilo de vida, es una forma de vivir, porque cristiano significa un Cristo pequeñito o alguien que sigue a Cristo. Por lo tanto, cuando yo me digo cristiano, debo reflejar a Cristo en mi forma de vida. Por eso es que digo que no todos los que se congregan son cristianos, porque aunque sean salvos, no todas las personas viven en consecuencia de lo que Cristo enseñó. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Voy a volver a leer rápidamente los 2 versos o 3 versos que acabo de mencionar. Cuando dice que nos mantengamos firmes, la palabra firme ahí es catejo,
o ocupar un espacio. No es estar erguido, sino tener un lugar en ese sitio. Entonces, cuando dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, quiere decir que tenemos un espacio, tenemos un lugar dentro de una profesión que se llama la esperanza. Y como decía la canción, somos un pueblo especial para que las personas que nos ven tengan esperanza. Pero resulta que si las personas que nos ven a nosotros en división, nos ven a nosotros como enemigos, ¿qué esperanza hay para los que están afuera si los que dicen estar adentro no se ven como hermanos? Porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos, esta palabra considerarse, que es en griego kataneo, es dirigir la mente o motivarse. O sea que nosotros ocupamos un lugar especial donde tenemos una profesión que le da esperanza a las demás personas cuando usted y yo dirigimos nuestra mente mediante la motivación para agradar a Dios. Espero estar claro en estas líneas. Y para que eso suceda, tenemos que hacer algo. Para que podamos dar el mensaje correcto, tenemos que hacer algo. Y es lo que dice el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ok, ¿qué es costumbre según el texto? Costumbre no es que si usted por alguna razón tuvo que hacer un trabajo lejos y tuvo que ausentarse una semana, o esporádicamente, usted está pecando por lo que está haciendo, o usted está infringiendo este mandamiento que está en el libro de Hebreos. Tampoco significa que si por alguna razón usted tuvo vacaciones y tomó sus vacaciones y se fue con su familia de vacaciones, usted está infringiendo esto tampoco. Eso no es lo que significa. Porque si yo le digo a usted que significa que usted tiene que estar aquí 365 días, todos los días, entonces yo le estoy dando a usted un mensaje religioso y bastante farisaico. Porque no significa eso. Significa que hay algunas personas que tienen como rutina o tienen como una forma de conducta el que tal vez ya tienen una costumbre, como lo dice, en alguna de las áreas. Ejemplo, ¿qué puede ser una costumbre? Que a usted le guste mucho el fútbol y que cada vez que hay un partido de fútbol usted se ausente. Eso es una costumbre. ¿Por qué es una costumbre? Porque usted acostumbra a hacer eso. O una costumbre puede ser que cada vez que a alguien se le ocurre en su casa hacer una parrillada, entonces usted falta porque todo el tiempo que hacen una parrillada, entonces eso establece una costumbre, es una conducta repetitiva. O tal vez cada vez que alguien cumple años en la casa, ¿y cuántos familiares tienen ustedes que cumplen años? Usted se ausenta para celebrarle el cumpleaños a esa persona. Es una costumbre. O sea, es una costumbre cuando usted hace algo de forma rutinaria. Y algo esporádico es cuando usted no lo mete dentro de esa rutina. No voy a hablar de las personas que se enferman porque eso no tengo ni siquiera que explicarlo ni que mencionarlo. Entonces, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué nos congregamos y por qué hay un llamado a que no tengamos la costumbre de ausentarnos a la congregación? Como les dije al inicio, no todos los que se congregan son cristianos, pero todos los cristianos se congregan. Entonces, a los cristianos que se congregan es este mensaje. A los cristianos que están infiltrados entre la congregación, tranquilos, Dios tratará con ustedes en su momento. Entonces quiero hablar con cada cristiano que está sentado en esta silla, y como les digo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de personas que deberían de tener una conducta según el carácter de Cristo y según el consejo de Cristo, según la enseñanza de Cristo, según los mandamientos de Cristo. A estas personas les digo que no nos congregamos para ser salvos. Congregarnos no nos hace salvos. A estas personas les digo que no nos congregamos para ser fieles. La fidelidad nuestra hacia Dios no está en el congregarnos. Usted puede ser fiel a Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos, aún sin congregarse. No nos congregamos para ser más santos. Usted puede ser una persona muy santa sin congregarse, o puede ser una persona sumamente impía en medio de la congregación.
No nos congregamos, mis hermanos, para discipularnos, porque no necesitamos venir a la iglesia para discipularnos. Podemos hacer grupos en las casas y podemos discipularnos en las casas. Entonces, ¿para qué me congrego? Entendiendo que este texto está puesto como un sándwich, y cuando digo un sándwich, que hay dos partes que son el pan y en el centro está la carne. Este texto está puesto en el puro centro de un mensaje, de un libro, que más que un libro es una carta. Y es una carta a los hebreos cristianos, a las personas que se habían convertido al cristianismo del judaísmo. A estas personas es que se les escribe este documento, esta carta. Y entre las cosas que resalta esta carta son el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio nuestro como profesión de fe a los que seguimos a Jesús. ¿Quiénes siguen a Jesús en esta iglesia? ¿Quiénes dicen amén? Yo sigo a Jesús. Entonces es para usted el mensaje. Es para mí el mensaje. Y como es para usted y para mí, les ruego su máxima atención durante todos estos minutos. Porque lo que hoy se va a hablar aquí es algo que le puede cambiar su vida. Aparte de que hay una dirección en cuanto a sacerdocio dirigida a un grupo de personas, se rescatan dos cosas dentro de toda la carta. Porque ya les dije, es una carta, entonces debemos de leerla como un todo, sin agarrar un texto en particular y dar toda una enseñanza en ese versículo nada más, porque podríamos dar solamente un mensaje de opinión o podríamos estar dando un mensaje simple y sencillamente subjetivo, o sea, movido por las emociones. Dos de las cosas que rescata la carta de Hebreo es la supremacía de Cristo como primer lugar. Antes se le hablaba a las personas de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los escritos, pero ahora se le habla a través de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de los que estamos aquí, estamos hablando de la iglesia. Hay gente que ha muerto y hay gente que se sumará a la iglesia, y mientras estemos en la tierra y el Señor esté sumando iglesia, todas esas personas que Dios está salvando son parte de ese cuerpo, y a estas personas, que lo incluye a usted y a mí, es que está dirigida esta carta. Y segundo, como punto principal, es el reto a la permanencia, a ser fieles en todo tiempo, incluso en los tiempos de persecución, manteniéndonos en la perseverancia de la fe, puesto los ojos en Jesucristo. Ese es otro de los temas que nos llama a nosotros la carta, exigiéndonos fidelidad al que es fiel. Con eso en mente, la carta en el capítulo 10, en el capítulo 3, en los versos 7 y 8 del capítulo 3, nos hace una advertencia. Solo estoy agarrando ciertas partes importantes de la carta para que podamos entender por qué nos congregamos. ¿Por qué razón usted y yo estamos aquí reunidos? Una de las advertencias que hace el documento en el verso 7 del capítulo 3 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para poder continuar con el tema, mis hermanos, yo les voy a llamar la atención a través del Espíritu Santo basados en este texto. Si escuchan hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Endurecer el corazón es ser una persona obstinada, una persona terca, una persona contumaz. ¿Sabe qué es alguien que es contumaz? Que sabe que está haciendo algo malo y no le importa. Eso es contumaz, eso es un obstinado, eso es una persona endurecida de corazón, que sabe que está desagradando a Dios porque el Espíritu Santo le está diciendo que lo está desagradando y no le importa. A eso es a lo que se refiere. Si hoy el Señor está hablándole a usted en particular, y me está hablando en particular, la primera advertencia es: no se endurezca. Deje que el Espíritu trabaje en su corazón. Deje que el Espíritu trabaje en su mente. Porque cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar a toda verdad,
entonces tenemos la seguridad de lo que advierte el capítulo 4 en los versos a partir del 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué es traspasar los cielos? Es dejar el cielo, dejar la posición que tenía en el trono, siendo Dios, y no escatimó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a la tierra a vivir como hombre y morir en la cruz por usted y por mí. Esa es la seguridad. Que si usted y yo escuchamos y atendemos, tenemos a un sumo sacerdote que va a entender lo que usted siente y lo que yo siento. Porque no tenemos, verso 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, y esta tentación es probado, no inducido a pecado, porque era imposible que Jesús fuera inducido a pecado, porque Jesús es Dios y jamás podía pecar. Fue probado en su cuerpo, fue probado en su carne, tuvo hambre como usted y como yo, se sintió frío como usted y como yo, fue humillado, fue maltratado, fue agredido y tuvo todas las sensaciones que usted y yo podemos tener en nuestros cuerpos humanos, porque él era 100% humano. Ahí fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso nos hace a nosotros y nos lleva, según todo el contexto de la carta, nos trae a una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que si nos congregamos por la razón correcta, el sumo sacerdote conoce nuestras debilidades y envía al Espíritu Santo para ayudarnos, nos da la oportunidad de, verso 16 del capítulo 4, acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Con todo esto en mente, el Señor nos enseña a nosotros que no importa cuán miserables seamos nosotros, no importa cuán obstinados seamos nosotros, no importa cuán contumaces seamos nosotros, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nos contrista y nos lleva al arrepentimiento y a una convicción de pecado, nos permite que estemos delante de Dios con seguridad. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y eso permite que me acerque al trono de la gracia. ¿Y sabe qué es el trono de la gracia, mi hermano y mi hermana? Es un lugar donde no merecemos ni usted ni yo acercarnos. Es un lugar donde usted y yo deberíamos de estar lo más lejos posible, porque es un lugar santo, porque es un lugar puro, porque es un lugar donde se sienta el Rey de gracia, el Príncipe de paz, el Santo de Israel. Pero el sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, nos permite acercarnos a ese trono. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cómo me acerco al trono de la gracia para hallar gracia? Sí, porque cuando yo me acerco al trono de la gracia, Dios permite que eso que opera en mí, yo lo traslade a otras personas. Yo me convierto en un canal, yo me convierto en una luz, yo me convierto en una persona que lleva un mensaje, yo me convierto en una persona que lleva una esperanza. Y cuando yo me convierto en una persona que lleva un mensaje y una esperanza, todas las personas del mundo alrededor que nos están viendo a nosotros dicen: ¿qué pasó ahí? Este hombre que era un hombre insolente, que era un hombre violento, ya no lo es. Este que era un ladrón ya no lo es. Este que era un borracho ya no lo es. Este hombre que maltrataba a su esposa ya no la maltrata. Este hombre que cometía pecado tras pecado ahora se comporta diferente. Y eso hace que las personas que nos ven a usted y a mí vean un testimonio de fidelidad de nosotros hacia Cristo y de Cristo hacia nosotros. Y envía un mensaje a esas personas de esperanza. Porque somos un ¿qué? Un pueblo especial. Y no somos un pueblo especial porque usted y yo seamos especiales, sino que el que nos llamó, el que nos invitó, el que nos reclutó es especial. Y como Él es especial, esa gracia especial la deposita en nosotros para que usted y yo podamos darle esperanza, salud, amor a las demás personas.
Por eso es que cuando usted y yo nos comportamos equivocadamente delante de Dios, delante del trono de la gracia, guiados por el Espíritu Santo, hallamos oportuno socorro. Cuando usted y yo hallamos oportuno socorro, mi hermano y mi hermana, pregúntese en qué área halló oportuno socorro. Cuando alguien le saca las bilis a usted, o me saca las bilis a mí dentro de la congregación, sean cristianos o sean no cristianos que se reúnen, tenemos que tener una respuesta según el carácter de Cristo. Ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Amen a sus enemigos. Oren por sus enemigos. Pasen por alto la ofensa. ¿Y cómo hago yo para hacer eso? Necesito ir al trono de la gracia para que el Creador, el que es gracia, el que es amor, el que es perdón, pueda dirigir su espíritu y el mío, su mente y la mía, para que usted y yo tengamos el socorro para dar la respuesta correcta a estas personas que nos están atendiendo de una forma no tan agradable. Pero resulta que cuando alguien nos hace algo, ¿sabe qué hacemos? Nos vamos de la iglesia, nos dejamos de congregar. ¿Somos de los que llegamos después que empieza el culto? ¿O nos vamos antes de que termine el culto para no tener tantísima relación con los demás? Como para cumplir con eso, como para cumplir con un propósito. Cuando un cristiano debería llegar antes de que comience el culto e irse un poquito después de que termine el culto, para poder tener una relación con los hermanos. ¿O cómo vamos a tener relación con los hermanos si tenemos cierto tipo de actuación cada vez que nos congregamos? Porque la costumbre puede convertirse en la impuntualidad, ¿o no? Pregunta, ¿Dios es puntual? ¿Va a llegar Dios a la hora que tiene que llegar? Todavía no ha llegado mi hora, le dijo Jesús a su madre, lo cual indica que hay una hora para todo. Salomón dice, todo tiene su tiempo. Y cuando dice todo tiene su tiempo, ¿a qué se refiere? A su tiempo, no a mi tiempo, a su tiempo. ¿Sabe qué? Cuando usted y yo nos congregamos, ¿sabe qué ejercitamos? Aparte de tolerarnos unos a otros, aparte de perdonarnos unos a otros, ¿sabe qué ejercitamos? Puntualidad, asistencia. ¿Sabe qué ejercitamos cuando venimos a la congregación? Compromiso. ¿Sabe qué ejercitamos cuando venimos aquí? El saber comportarnos los unos a los otros y dejar de hacer ciertos grupitos, porque la mayoría de las iglesias tienen grupitos, microiglesitas, cuando deberíamos todos de tener comunión los unos con los otros. Ya deberíamos de saber hacer esto, pero vea lo que dice el libro de Hebreos, verso 12 del capítulo 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. No levante su mano, pero ¿cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Y cuando digo cristiano no estoy hablando de salvo. La salvación es desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo tiene de ser usted cristiano? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? Y tiene la misma conducta a estas alturas. Después de tantos años todavía sigue conduciéndose de la misma manera. Oiga lo que le dice Pablo a usted y a mí si somos así. Nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, ya deberían de estar enseñando a las personas que necesitan esperanza. Ya deberían de estarle enseñando a cada una de esas personas que necesitan ver testimonio en ustedes. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es la palabra rudimento ahí? Principio. Y si usted quiere aprender, cuando me dice cuál es el rudimento de la palabra de Dios, es muy sencillo. Váyase a Génesis 1:1. Y cuando usted se va a Génesis 1:1, lo que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer rudimento de la palabra es que Dios es el creador. Y si Él es el creador, ¿nosotros qué somos? Criaturas. El primer rudimento de la palabra es que Él lo hizo todo. ¿Y qué hicimos usted y yo? Nada.
El primer rudimento de la palabra es que si Él es Dios, Él es el creador y nosotros las criaturas, Él manda y nosotros obedecemos. ¿Y qué dice Dios a través de su palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces el primer rudimento es: sea obediente. Porque hay que decirle tanto, durante tantos sábados o domingos, durante tantos años, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, cuando ya usted debería ser una persona que tenga una conducta ejemplar. Porque los cristianos deberían ser como Daniel, 10 veces mejores que los demás. Pero a veces quedamos con números negativos, ¿o no? A veces son mejores los de afuera que los de adentro. Hacen trabajos impecables. Tal vez yo vengo y llamo a una persona que anda bien perdidita en el mundo y tal vez anda en drogas y de todo, y lo contrato para venir a hacer un trabajo y llega puntual y hace el trabajo bien. Y nosotros tenemos que andarnos empujando unos a otros. Hasta el día de hoy hay unos que van adelante y otros que son arrastrados y otros que son empujados. Tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Deberíamos ya de estar haciendo lo que decimos que somos y dejar de estar presentando otra cara que no somos. Mis hermanos, ¿quiénes de aquí son cristianos? Diga amén y levante su mano. Es con ustedes que estoy hablando entonces. Es con ustedes, no es con otra persona. Y como es con ustedes, y si está doliendo la paleta, lo siento. Pero así es Dios. Dios no acepta cohecho, Dios no negocia con nadie. Ay, pobrecitos, es que si se van a enojar y se van a ir. ¿Sabe qué dijo Jesús? Que se vayan, dice. Ustedes también se quieren ir, le dijo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque es mejor que la palabra venga y nos advierta y nos sacuda antes de que nos vayamos con todo el cuerpo al infierno. Y si tenemos que cambiar conducta, el Señor nos llama a cambiar conducta. Y una de las cosas que nosotros aprendemos dentro de la congregación es a cambiar conducta, al exponernos a la palabra, al exponernos a la forma impropia de cortés de otra persona. Cuando usted tiene que acercarse a la persona y decirle buenos días y la persona ni lo va a saber, y usted al día siguiente buenos días y no lo va a saber, y al tercer día buenos días y no lo va a saber, y usted dice, pero ¿por qué tengo que estarle hablando a esta persona si esta persona no me dirige la palabra? Y el Señor dice, vaya otra vez. Porque usted es luz en medio de las tinieblas, porque usted es la sal, porque usted es el testimonio, porque usted es el ejemplo. Si tiene que ir 1000 veces y acercarse a esa persona que no es tan agradable, tan cortés con usted, hágalo 1000 veces y yo me encargaré de esa persona cuando usted haya aprendido en su corazón. Porque no sé si usted sabe que hay algunas personas que están en nuestras vidas para que aprendamos. Humildad, humillación, tolerancia. ¿Y dónde se hace eso? En un canal de televisión donde usted pone YouTube y cuando a los 15 minutos no le gustó el predicador lo apagó. ¿Cuántos me hubieran apagado ya? Pues aquí tienen que escucharme. Porque si se paran y se van, qué vergüenza, me va a estar viendo. Entonces, para no pasar la vergüenza, van a escucharme. Y como me están escuchando, mis hermanos, no pueden apagar el canal, no pueden apagarme la voz. Y como no pueden apagarme la voz, qué bueno, porque estamos en la congregación. Porque aquí es donde nosotros podemos escuchar la voz del Señor sin que la interrumpamos. Y la voz del Señor no soy yo. La voz del Señor es la voz del Señor. Yo simplemente soy un canal y probablemente, y en un 99.9% me está hablando a mí también. Porque el mensaje va para ustedes y va para mí también. Va para todos. Entonces el Señor dice que nosotros debemos de reunirnos, ¿para qué? Para poder entender en nuestra mente que solo acercándonos a Dios hallamos oportuno socorro y gracia de parte de Él. Y acercarnos a Dios para hallar oportuno socorro y ponerlo en práctica es cuando usted y yo socializamos o dessocializamos. ¿Y por qué dessocializamos? Yo no sé, mi hermano, yo no sé. Ya yo tengo años de andar en esto, años, desde que a los 13 años me acerqué por primera vez a una iglesia. Y siempre hay dessocializadores. Siempre, en toda iglesia hay dessocializadores. ¿Y sabe quiénes se van de la iglesia? No se van los dessocializadores, se van los socializables. Qué raro, ¿ah?
Se terminan yendo las personas agradables y se quedan los que le calientan la cabeza a uno. ¿Se ha preguntado por qué? Porque necesitamos un trato en medio de la iglesia. Y cuando las personas que no son sociables cambian, Dios nos trae otros insociables. Porque tiene que seguir el proceso de formación. ¿Y dónde nos formamos? Aquí, en la congregación. Entonces el Señor dice, en el verso 10 del capítulo 10, dice que en esta voluntad somos santificados. ¿En cuál voluntad? En la voluntad de Dios, que nos hace reunirnos para conocer, según dice Romanos, cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Me lo quieren preguntar a mí o se lo preguntamos a Dios? A Dios preguntémoselo. La agradable y perfecta voluntad de Dios la dijo cuando ya estaba por irse de este mundo. Dijo, Padre, que ellos por los cuales estoy orando, y no solo ellos, estoy parafraseando el texto, sino los que han de venir, refiriéndose a sus discípulos y a usted y a mí, a futuro, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios, que seamos uno. Porque no he venido al mundo a buscar ¿qué? A los sanos, a los sanitos. ¿A quién viene a buscar? A los enfermos, a los pecadores. Así que, ¿quiénes de aquí son cristianos? Levanten la mano. Muy bien, ¿quién dice amén? Amén. Eso. ¿Quiénes de esos que dijeron amén son pecadores? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Con usted estoy hablando. Con los que dijeron amén. Y conmigo mismo. Porque ¿para qué voy a hablar con personas perfectas? ¿Para qué voy a hablar con personas que no pecan? El Señor dice que vamos a hablar con los que pecamos. Así que ninguno de los que estamos aquí se escapa de esta exhortación, incluyendo al servidor que está predicando, porque yo soy oveja del Señor. Pero somos santificados en esta voluntad. ¿Cómo? Según el verso 10 dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es la ofrenda del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que somos santificados en la ofrenda de Cristo? Usted sabe y conoce qué fue lo que hizo Jesús cuando se sacrificó y cuando murió por su iglesia, cuando murió por su cuerpo. Le voy a contar qué fue lo que hizo. Pablo dice que antes de Jesucristo nosotros éramos enemigos de Dios. Pablo dice a través del Espíritu Santo que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que nosotros éramos pecadores, que si no estuviera el Señor Jesucristo y si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y por qué Jesucristo se sacrificó y murió por usted y por mí? Justamente para eliminar esa brecha de enemistad que teníamos con Dios y hacernos amigos de Dios. Jesucristo murió para que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. Jesucristo murió para que usted y yo fuéramos aceptos delante de Dios y pudiéramos acercarnos al lugar santísimo de forma confiada y en la seguridad de que no íbamos a ser exterminados, como lo eran exterminados los sacerdotes en principio, porque estamos hablando de un libro de sacerdocio. Entonces Jesucristo hizo esto. Hebreos 10, verso 19, capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. ¿Saben cuál es el camino nuevo? Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Eso no era nuevo. ¿Qué era lo nuevo? Como yo os he amado. Pregunta: ¿hizo algo Jesús malo para que lo crucificaran? ¿Hizo algo Jesús malo para que lo azotaran? ¿Hizo algo Jesús malo para que mereciera ser escupido? ¿Para que se le metieran
agujas, no, ¿cómo se llama eso que es? Espinas, hasta que le raspó el cráneo. Hizo algo a Jesús para que se le metieran clavos y lo colgaran y casi se asfixiara cada vez que trataba de respirar. No hizo nada para eso, y aún así nos llamó amigos. Y aún así, desde la cruz dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero usted y yo dejamos la congregación porque alguien nos hizo feo, porque alguien no nos habló bonito, porque alguien no nos dijo buenos días. Dejamos todo botado en el primer momento que algo no nos gusta. Y por eso es que el libro de Hebreos nos dice a nosotros que no hemos padecido hasta la sangre, como Jesucristo. Él sí padeció hasta la sangre. ¿Y sabe qué hizo aún padeciendo hasta la sangre? Dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque a donde yo voy, quiero que ustedes estén. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Quién dice amén? Estoy hablando con ustedes. Ahí quiere el Señor que esté donde Él está. Pero para estar donde Él está tenemos que empezar a ejercitarnos, tenemos que empezar a practicar, tenemos que empezar a levantar pesas. Si usted quiere echar músculos y ser como yo así de atractivo, tiene que levantar pesas y hacer abdominales y correr y ejercitarse. Porque si no, se van a quedar así como están, bonitos. No, mis hermanos, nosotros tenemos que ejercitarnos en el camino nuevo, que es amándonos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y eso dónde se da? Aquí en la congregación. Eso no se da en la casa. La falacia que inventó Satanás en la cabeza de las personas es que no es necesario congregarse. La falacia del enemigo y todas esas mentiras que ha depositado en la cabeza es que es suficiente con que usted lea la Biblia con un grupo de personas o solo. La falacia y la gran mentira que dice es eso, porque usted se va a reunir con los que más le gusta. Y cuando a alguien no le gusta, ¿sabe qué va a hacer? A mi casa no venga. Aquí solo nos reunimos cristianos. Usted tiene en su casa la herramienta para decirle a una persona no venga o no. Usted le puede decir a una persona venga o no venga. Aquí en la iglesia usted no le puede decir eso. La puerta está abierta para todo el que quiera entrar, de la religión que sea, de la denominación que sea, de la inclinación sexual que sea. Mis hermanos, este es un lugar para enfermos y el médico por excelencia los está esperando, y usted y yo no somos nadie para impedir eso. Pero en la casa sí lo hacemos. Entonces aquí es donde tenemos que congregarnos. Aquí es donde nos vamos a ver, y cada iglesia es una clínica del cielo en la tierra para ayudar a las personas, donde comenzamos por nosotros mismos. ¿Cómo nos relacionamos? Volviendo a la ofrenda de paz, al sacrificio de que Jesús. ¿Sabe por qué Jesucristo se sacrificó así? Porque en Levítico, en el capítulo 3, dice en los versos 1 al 17, no lo voy a leer, se lo voy a narrar, pero apúntelo, que el sacrificio que Jesús hizo en el holocausto del Calvario es un sacrificio al igual que el cordero que se quemaba en la entrada del tabernáculo. Era un sacrificio de paz. ¿Sabe cómo se llama en hebreo ese sacrificio? Sebach. ¿Quiere escribirlo? Para que lo busque en su casa. Z-E-B-A-C-H, Sebach. El sacrificio es un sacrificio de compañerismo. Literalmente la palabra significa un sacrificio de felicidad. Fue la copa que él tomó. Cuánto he deseado tomar esta copa con ustedes. Era la copa de la reconciliación, era la copa de la paz. Ese sacrificio implicaba esto. ¿Sabe qué se quemaba en el altar? Se quemaban de un buey, de un cordero o una cabra, el hígado, los riñones, la grasa en su totalidad. ¿Por qué se quemaba el hígado?
¿Qué se le infla a usted cuando se enoja? El hígado, ¿verdad? Se le riegan las bilis. Cuando se enoja con otro hermano. ¿Alguno de los hermanos de aquí le has regado las bilis? No levante la mano, por favor. Los riñones es la furia, el enojo. ¿Se ha enojado usted con algún hermano de aquí de la iglesia? No me diga, por favor, todavía. La grasa, ¿sabe qué significa la grasa? Esa vitalidad, esa fuerza del animal para sobrevivir. O sea, está dejando la fuerza. Lo que hay es una rendición total de las emociones. Ese es el sacrificio que hizo Jesús. Una rendición total de las emociones. ¿Sabe usted dónde usted tiene una rendición total de las emociones? Aquí, en la congregación. En su casa no, en su casa usted se mete al cuarto, cierra y no le hablo más a los que no estaban de acuerdo conmigo, no les hablo, me meto aquí, que no vengan más. Es más, dejo de hacer las reuniones. No las dejo de hacer, o sea, las dejo de hacer, no las voy a hacer más, porque aquí vino José Garmendia y me sacó la bilis. No vuelvo a hacer nada, me reúno en otro lado o no me reúno, pero es mi casa, y en mi casa hago yo lo que yo quiero. Pero en la casa de Dios, ¿sabe qué se hace? Lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que los cristianos se rocen con otros no cristianos o con cristianos desobedientes y contumaces para que podamos madurar y santificarnos. Entonces, con esto en la mente leemos el texto que acabamos de leer al principio. ¿Se acuerdan? ¿Lo anotaron? Mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué? La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. O sea, no dejemos de crecer en Cristo, porque Él es fiel para llevarnos al final, porque Él comienza la obra, Él perfecciona la obra y Él termina la obra. No es por lo que usted hace, no es por lo que yo hago, es por lo que Él ya hizo. Como Él ya lo hizo, estamos asegurados. Entonces, en ese estado de seguridad dice que nos consideremos, verso 24, unos a otros para estimularnos en el amor de las buenas obras. Ahora sí, lo entendemos. Nos estimulamos los unos a los otros. ¿Cómo me estimulo yo hacia otra persona para que la otra persona piense diferente a lo que yo estoy pensando? Que cuando me maldicen, yo lo bendigo. Que cuando me hacen mal, yo le deseo el bien. Que cuando me rechazan, yo le amo. Y yo estimulo esa mente, porque esa mente, dice el Señor, que se le ponen ascuas, que son brasas, y dice, ¿por qué me tratan así en este lugar? ¿Tan odioso que soy? Soy el pastor más odioso del planeta y me aman. Qué raro eso. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Es en el roce, es en el darle a la persona amor cuando no me da amor, es en tolerar a las personas intolerantes. Dice Pablo que a los difíciles de soportar. ¿Hay alguien aquí difícil de soportar? ¿Quién levanta la mano y dice, yo soy difícil de soportar? Bueno, mis hermanos, cada uno de ustedes se convierte en una herramienta para que yo me pula en la profesión de amarnos los unos a los otros. Gracias por estar aquí. ¿Ya le dio gracias a Dios por los difíciles de soportar? Porque si no hubieran personas difíciles de soportar, sería muy sencillo esto. Pero el asunto no es sencillo. Por eso es que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vea qué importante, mis hermanos. Hay algo que pasa inmediatamente después de este versículo. Porque la Biblia no tenía ni numeritos, ni divisiones, ni capítulos, ni títulos. Entonces, inmediatamente del versículo 25 sigue el versículo 26. Y escuchen lo que dice el versículo, eso es otro libro. Seguro lo inventó otra persona, pero no es la Biblia. No lean esa Biblia con versículos, lean la Biblia con versículos. En esa Biblia que tiene con versículos, en el número 26 dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Pueden asociarlo con lo que venimos hablando? Porque si voluntariamente dejo de congregarme solamente porque me cayó mal Pepito Cuevas, eso es un pecado voluntario, porque ya sé lo que yo tengo que hacer. Y ya sé cuál es mi conducta. Mi conducta no es dejar de congregarme, es dejar de tener un corazón endurecido.
y perdonar. ¿Cuántas veces? Siempre. Una y otra vez, porque ese es el carácter de Cristo. Él es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote espera que sus sacerdotes hagan lo mismo, por el bien de la unidad del Espíritu. Y escuche lo que dice, que si no hacemos eso, el verso 27 dice: horrenda expectación de juicio y hervor de fuego a devorar a los adversarios. Vean lo que está diciendo el texto. Horrenda expectación de juicio. La palabra aquí lo que me está diciendo es que cuando yo no hago lo que Dios dice, porque tengo al Espíritu Santo que me guía, en ese preciso instante me convierto en adversario de Dios. O sea, lo estoy desafiando a Él directamente. ¿Quién de los de aquí se sienten como para desafiar a Dios? ¿Quién quiere echarse unos guantes con Dios? Yo no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. No deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque si la ley de Moisés era violada, había 2 o 3 testigos, los cuales atestiguaban contra esa ley, y la persona le era aplicada la ley. ¿Cuántos testigos tenemos aquí de que no nos congregamos? Usted sabe que la iglesia va a juzgar al pueblo de Israel. Y cuando habla el pueblo de Israel, quiere decir que la iglesia, la esposa, los que sí quieren ser cristianos y hacer lo correcto delante de Dios, va a juzgar a los que fueron contumaces, desobedientes. Y un día vamos a estar a un lado con el Señor Jesucristo, y otras personas van a estar diciendo: ¿y por qué yo no estaba ahí? O sea, ¿por qué yo no estoy ahí? El Señor va a decir: porque no llenaste la lámpara de aceite a tiempo. Y solo me traje a las que tenían la lámpara preparada. Creo que no tengo que explicar, si todos levantaron la mano y dicen que son cristianos, la parábola a la cual me estoy refiriendo. Si tengo que explicarlo, entonces tendría que devolverme en muchas cosas. Y si usted y yo no atendemos el mandamiento del Señor: 1, perseverar hasta el final, puesto los ojos en Cristo. 2, reconocer la supremacía de Cristo, es el único que tiene el derecho de tirar la piedra al pecador. 3, perdonar como Él nos ha perdonado y amar como Él nos amó. Y 4, ser sacerdotes ejemplares de la profesión de fe que nos dio, para que los de afuera crean. Y si no hacemos eso y nos cae horrenda expectación de juicio, tenemos un montón de testigos aquí en la iglesia delante de Dios, pero tenemos otro montón de testigos que nos dice el capítulo 11. Y empieza a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Y lea todo el capítulo 11. Personas que fueron perseguidas, aserradas, decapitadas, quemadas, asesinadas, esperando ver a futuro que viniera el Señor por ellos. Y nosotros, que ya el Señor está entre nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la fuerza, que no hemos muerto como ellos, y ellos aún así, como Esteban, cuando dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y cada uno de ellos ha abogado por nosotros con el testimonio de ellos mismos, porque prefirieron morir antes de atacar a sus captores, porque prefirieron morir antes de atacar a los que lo decapitaron, porque prefirieron morir como Pablo, que iba directo a la guillotina y se abrazó con la iglesia y dice: voy porque el Espíritu Santo me envió, para que los asesinos lo decapitaran, pero él fue obediente hasta el final. Y usted y yo no somos obedientes hasta el final. En la primera nos vamos, en la primera no le hablamos a nadie, en la primera no saludamos. Si no podemos, mis hermanos, vivir para Cristo, ¿cómo usted y yo vamos a morir por Cristo? Eso es una mentira, eso es una falacia. Yo, Señor, moriría por ti. Puro Pedro. Y lo negó 3 veces. El apóstol, el que lo vio directamente. Ahora usted y yo, mis hermanos, ¿por qué decimos que moriríamos por Cristo cuando ni siquiera vivimos por Él? Y lo primero que tenemos que hacer es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy difícil entender eso.
Ok, tengo 11 minutos. Y en estos 11 minutos quiero llevarlos al capítulo 18 de Mateo. Mientras buscan eso, entendiendo que hay alrededor una nube de testigos, y esta nube de testigos que está en el capítulo 11, que estas personas murieron por la causa de Cristo, murieron literalmente por la causa de Cristo. Pregunta, mis hermanos, y de verdad, delante de Dios y delante del Espíritu Santo, levante su mano y dice, si en este momento entra una persona con una AK-47 ahí a matarme a mí y a mis hijos por Cristo, yo soy el primero que doy el pecho por los demás. ¿Quién lo hace? Levante la mano, ¿quién lo haría? Delante de Dios. Delante de Dios, usted se pararía así, ahí le diría, dispáreme a mí y no a ellos. Yo lo pongo en duda. Quizás, dice Pablo, alguno muriera por un justo. Quizás. Tal vez usted muriera por su hijo, o por su hija, pero por otro, está difícil eso. Y mucho menos morir por un injusto. Entonces, ¿moriría usted por la persona o las personas que son incómodas de la iglesia? No, hombre, los pone al frente. Así de una vez vamos saneando la jugada, ¿verdad? No, mis hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. No es así. Así no somos nosotros. Así es Jesús. Jesús no es el que manda a la gente al frente a pelear. Él pelea al frente por la gente. ¿Cuántos de ustedes, los que estamos aquí, le debemos al Señor algo? Cuando hablo espiritualmente, ¿tenemos deudas para con Dios? Sí, ¿verdad? Mateo capítulo 18, verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante, está hablando nuestro Señor Jesucristo, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Déjeme explicarle que 10,000 talentos no son 10,000 colones. 10,000 talentos eran 21,600 denarios. Un denario era el salario de una jornada, de un día de trabajo de una persona. Por lo tanto, si usted agarra 21,600 jornadas de trabajo del salario mínimo de Costa Rica, serían más o menos 592,000 días de trabajo, equivalente al día de hoy. O sea, usted para pagar esa deuda tiene que trabajar 592,000 días, sin feriados, y sin día de la madre, y sin día del padre. O sea, no podría venir a congregarse durante 592,000 días, porque tiene que pagar la cuenta. Y el Señor le manda a usted a pagar la cuenta, viniendo como mínimo un día para Él. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que le pagase esa deuda. Entonces el siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos días de trabajo le debía? 100 días de trabajo. ¿Y él cuántos días de trabajo debía? 592,000 días de trabajo. Y haciendo de él, lo agarró, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Eso es lo que hacemos nosotros con las personas incómodas, difíciles. Eso es lo que hacemos con nosotros cuando no nos agradamos el uno al otro. Preferimos dejar la iglesia, preferimos abandonar el grupo, preferimos aislarnos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cuánto debíamos nosotros? ¿Cuánto vale su alma? Dígame, ¿cuánto vale su alma? ¿Puede ponerle usted en valor a su alma?
¿Puede ponerle un precio a su alma? ¿Sabe cuánto vale su alma? La sangre de Cristo. Ese es el precio que se le puso. La sangre de Cristo. La sangre de Dios mismo. Y si Cristo derramó toda su sangre por usted y por mí, ¿por qué usted y yo no podemos por lo menos pasar por alto la ofensa? Como mínimo, bendecir al que me maldice. O por lo menos saludar aunque no me saluden. Porque eso se aprende aquí en la congregación, mis hermanos. Y Satanás les ha engañado a ustedes y a muchas personas diciéndole que no es necesario congregarse, para que usted tenga su propio ritmo, su propia deuda y la paga como a usted le dé la gana. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. ¿Sabe qué hicieron los consiervos? Le fueron a contar al rey. Y el rey dijo: qué bueno, está bueno mi hermanito que le haya pasado eso. No, él no dijo eso. ¿Sabe qué dice el verso 34? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, por favor, escuchen, lean el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada hermano sus ofensas. Regresemos al Hebreos, al capítulo 10. Y vamos a hablar nuevamente de nuestro verso estrella. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es. Cuando dice fiel es, mi hermano, es que Dios, cualquier cosa que te hagan, sea positiva o negativa, Él la tiene en su control. Porque Dios, no importa lo que hagan en contra tuya, aún diciendo mentiras y mía, nos pondrá en un estado de bienaventuranza delante de Dios. Porque Dios, no importa lo que hagan, aunque te quieran matar y hasta te maten, todas las cosas les ayudan para bien a los que aman al Señor. Y con esa seguridad es que podemos acercarnos al trono de la gracia a pedirle al Señor ayuda y decir: Señor, mi hermano no es tan cortés conmigo, no es tan gentil, dame amor, dame tu amor para él, y el amor va a vencer todas las barreras. Pero ¿sabe dónde comienza? Aquí es donde se practica, no en su casa. En su casa es muy fácil practicarlo con sus hijos. A sus hijos usted les va a pasar por alto la ofensa. Limpian el piso con las mamás, hacen lo que les da la gana con las mamás. Los esposos, en el momento que ya mamá se enoja, ellos se tranquilizan, porque mamá enojada, toda la casa está enojada, y se tranquilizan. Y mamá, por amor a los hijos, le aguanta mucho al esposo. Hermanos, en la casa es muy fácil ser iglesia. Sea iglesia aquí, en este lugar. Sea pueblo de Dios aquí, en este lugar. ¿Y sabe por qué nos congregamos? Por obediencia, por amor al sacrificio, pero por gratitud. Por eso nos congregamos. No lo hace más santo, no lo hace más salvo, lo hace una persona agradecida con Dios. Por eso es que el Señor dice que horrenda cosa en el verso 31 es caer en las manos de un Dios vivo. Porque lo que está diciéndome a Dios, a mí, es que cuando yo desobedezco a Dios en lo que tiene que ver con su cuerpo, estoy atentando contra el mismísimo Jesucristo en persona. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuántos Saulos sabemos aquí? Usted sabe que dejar de congregarse es perseguir a la iglesia de Cristo. Dejar de congregarse es no amar lo que Cristo ama. Dejar de congregarse es no atender la última oración que Él dijo: que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno.
Es gratitud, mis hermanos. ¿Quiere ponerse de pie conmigo?